Eh, Buenas tardes. Vamos a comenzar la jornada de Álvarez Nueva, pero antes tenemos al Quería tener unas palabras de recuerdo para Paco en Canalla, Paco Cuenca, que fue notario de Sevilla, antes fue notario de mi pueblo, del Alcalá de la Marina, decano del Colegio Notarial de Sevilla, cuando todavía se llamaba así, antes de pasar a ser Colegio Notarial de Andalucía. Y quiero darle un sentido y un cariñoso homenaje a Paco Cuenca, porque dedicó su vida al notariado. Francisco era un hombre de una vocación Voy al salón que a ver un poco el notariado, una vocación de servicio público bien entendida. Estuvo en activo hasta la jubilación como notario de servicio, después permaneció un curso de notarial. Bajar un poquito la voz y no te metas la boca. Prestando su servicio en lo que denominamos SAO, Servicio de Atención al Usuario, donde estuvo trabajando hasta el mes de mayo de este año con 93 años. Un hombre de una vida plena, de una dedicación absoluta, de una integridad fuera de lo común y un hombre en definitiva que vivió para servir a un notariado. Así que quiero tener estas primeras palabras de recuerdo y de homenaje a nuestro querido. Las herramientas. Y a continuación, pues, quiero darle la... Con el papel nos entendemos mucho, antes de los partidos hablamos, mira, ya sé, sabemos, es cierto que empezamos un papel importante, el mundo es un hombre de una figura jurídica que ya lo comprobarán ustedes y es un conferenciante ciertamente ameno. Así que por no quitarle el sitio y cederle la palabra, le cedo los cargos. Bueno, pues lo primero, sumarme al recuerdo y homenaje a Paco Cuenca, muy querido y que a lo largo de los años que he estado en la Junta Directiva ha supuesto una ayuda importantísima para la labor de la Junta. Y bueno, pasando a la presentación de la conferencia de hoy, Segismundo Álvarez Rollo Villanova, notario de Madrid, pues como notas para su presentación he tomado que es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, doctor por la Universidad de Granada, en Derecho, fundador y presidente de Hay Derecho, la Fundación Hay Derecho, profesor en las universidades Autónoma de Madrid y Pontificia de Comillas, da varios másteres especializados. Es autor de una serie de obras, libros como Sucesión Universal en las modificaciones estructurales, que fue su tesis doctoral, El capital riesgo, modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Habría que añadir más de 100 artículos en revistas especializadas en derecho civil y en mercantil, y pues también su participación habitual en prensa nacional en temas de interés jurídico y social. Pues va hoy a hablarnos sobre computación y colación de donaciones, el papel del notario. Tema de actualidad, sobre todo por la situación fiscal de que gozamos ahora mismo en relación con las donaciones, que hay un anticipo casi de la sucesión y sobre todo ante la necesidad de los jóvenes de acceder a la vivienda, las donaciones de la entrada para el piso que frecuentemente tenemos en nuestros despachos. Pues le cedo la palabra y muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias a Pachela Angurel por invitarme a la Academia de Sevillana del Notariado y a este maravilloso colegio, de esta maravillosa sociedad.
Muchísimas gracias también a los asistentes que han decidido semana y terminar tarde el lunes para venir a ver hablar sobre la computación y la colación. Dos temas, bueno, muy notariales, muy clásicos, la verdad es que me estaba mirando el cuadro, o sea, realmente nosotros tenemos una cierta especialización de derecho sucesorio como el cuadro que preside esta sala, ¿no? Y yo creo que tenemos una competencia, ¿no? Sobre todo yo creo que tenemos una obligación, ¿no? Es decir, este tema me surge por una serie de cuestiones, realmente consultas más que temas no propiamente de hacer escrituras, porque en ambos casos estaban ya judicializados, ¿no? Yo creo que es un tema muy actual porque efectivamente no siempre hemos hecho donaciones, ha sido efectivamente la reforma de las comunidades autónomas del sistema fiscal pues nos ha permitido hacer muchas más donaciones, al hecho también de las necesidades de vivienda, también al hecho de que se hagan bastante contribuye al alargamiento de la vida de las personas, ¿no? Es decir, que ahora la gente hereda con 60, 70 años. Si quieres ayudar algo a tus hijos, pues lo normal es que lo tengas que hacer un poco antes de morirte, o sea, 30 años antes de morirte, para echarles una mano cuando están empezando, ¿no? Yo creo que tiene una gran importancia. Ya les digo que esto me surgió por dos casos que me planteaban problemas, que no me parecía que lo que yo leía o lo que yo había estudiado era adecuadamente. Uno era un tema de educación. Un padre tenía 3 hijos, donó a cada uno de los dos hijos unas casas que tenía, ¿no? Más o menos del mismo lado. Y un año después, a la otra hija que no había recibido ninguna casa en donación, le compró una casa. Estamos hablando de hace 50 años más o menos, y él puso el dinero y se puso la casa directamente. 50 años después, en un juicio de testamentaria, si hay que hacer la colación de las donaciones. Si el contador partidor dice que lo que hay que hacer es aplicar a las casas, valorar las casas que se donaron en el valor actual, como dice el artículo 1045, y en cuanto a la otra casa, primero se planteaba el problema de demostrar que efectivamente se había hecho esa aportación y que tenía el carácter de donación, y en segundo lugar se planteaba la valoración y se entendió que se tenía que hacer la valoración actualizando el valor. El único problema es que actualizando esto en una casa en la ley de Madrid, una zona en aquella época nueva, pero ahora muy consolidada, actualizando el valor del dinero, la donación sumaba unos 300.000 euros cuando el valor de la casa era unas 6 veces, cerca de 2 millones. La consecuencia es que 8/9 partes de la casa, porque le quedaba otra casa al testador más o menos del mismo valor que las 3 que ya tenían cada uno de los hijos, esa casa restante, el 90% del valor básicamente, iba a una de las hijas, la que había recibido, la que habían comprado la casa, en teoría, y los otros compartían una 9ª parte entre los dos, una 18. El segundo caso era de computación. Todos son casos reales que he simplificado un poco para explicarse. Y los valores, además, son también reales. El otro caso era un empresario, una gran empresa inmobiliaria, muere en el año 2000 con mujer y 3 hijos también. Instituyendo el Instituto Universal, herederos por iguales a los hijos. Empieza a haber desavenencias por uno de los hijos quiere salir de la empresa, los otros 2 quieren vender. Finalmente, en un juicio de testamentaría, se adjudican las participaciones cuando la viuda renuncia al usufructo y se adjudica la mitad de las participaciones a la mujer y la otra mitad a los 3 hijos por igual. Después de diversas desavenencias, 2 de los hijos terminan vendiendo al otro, al que quería seguir con la empresa, sus participaciones. Después de más o menos unos
años de administración de empresa, muere la madre y hay que llevar, la madre dispensa de colación. Aquí estamos en un ámbito de computación exclusivamente porque la madre expresa que quería que el hijo fuera el único propietario de la sociedad y lo explica en el testamento, dispensa de colaciones y deja una cantidad que en principio cubre. Pero claro, cubre la legítima o no, depende de cómo se valore de nuevo la sociedad, si se valora aplicando actualizando el valor de lo que valía entonces, recordemos que se había por los propios hermanos un año antes y el valor que se le da un año después es muy semejante al valor por el que se había vendido, ¿no? Entonces, si se actualiza ese valor con el IPC, sale un valor de la donación de 70 millones de euros y si se actualiza, se tiene en cuenta el valor real de esas participaciones, que es una empresa grande y con posibilidades, incluso en la bolsa y tal, es de 300. Con lo cual, la legítima, en un caso, está cubierta por lo que les deja la madre ampliamente y en otro caso no está cubierta, ni siquiera hay bienes suficientes en la herencia para pagar la legítima y sería necesaria la rescisión de donaciones, ¿no? Y esto, bueno, se aplica y también hay, bueno, lógicamente, unos hermanos que tienen que calcular las soluciones a mí no me convencían a la vez, pero a lo mejor y después también me planteo si realmente lo que tendríamos que, si desde el punto de vista notarial tendríamos que haber hecho algo para estas situaciones, sobre todo en el momento. Ya tiene dos puntos. El primero es las normas, para que llegamos a soluciones razonables en estos casos y en otros, y otra más breve sobre qué podemos hacer los notarios en la comunicación y la relación. Ahora estamos haciendo muchas más normaciones. Para interpretar las normas, pues todos sabemos cuáles son los criterios que viene en el artículo 3, pero el más importante, el prevalente, pues es el espíritu ¿no? Con lo cual, tenemos que empezar preguntándonos cuál es el espíritu de la computación y la función. Empecemos con la computación. La computación consiste en sumar al relictum, es decir, el activo menos el pasivo del fallecido, del causante, las donaciones que hizo en vida, ¿no? Eso regula el artículo 818 y es evidente que el además serían puramente formales, el día antes de que fuera todo o a un extraño. Es evidente que el objetivo es salvaguardar las legítimas y además tiene relación con después que el efecto de la computación es la posible reducción de las donaciones si se entiende las legítimas una vez que calculamos cuál sería el patrimonio relictum lo dividimos entre los cálculos de la legítima y vemos si se ha dejado testamento o por donaciones se cubren las legítimas. Y si no, pues habría que ir al sistema de reducción. Esta finalidad conlleva dos elementos que nos separan totalmente de la computación, que diferencian la computación de la computación. La primera es que se computan todas las donaciones, donaciones hechas a los legitimarios, a terceros, a extraños. Aunque el artículo 818 impropiamente habla de que se tendrán en cuenta las donaciones como si estuviera remitiéndose al 1035 y 5, en realidad está refiriéndose a todas las donaciones, sino se podría infringir la legitima donando a terceros, que obviamente no es esto se admite en el tribunal de las resoluciones donde se dice que sería absurdo no todas las donaciones. La segunda consecuencia es que es una norma imperativa. Es decir, puedo, como veremos, pero no puedo disociar de la computación. De hecho,
La dispensa de la colación no implica una dispensa de computación, como dice también el tribunal. Y supone una cosa más, es que no solo no puedo quitar la computación, sino que tampoco puedo establecer normas para la computación. La computación son las que son, vamos a ver, porque no se regula nada de lo que 818, pero en todo caso son inmutables y no deben depender, y como es una defensa de la legítima, no deben depender de la voluntad del donante y tampoco de otros factores externos o actuaciones de los donatarios, que es a lo que iremos después, ¿no? Es una es protección de la legítima y de manera objetiva, inmutable y no depende de lo que diga el testamento. La colación. La colación es otra cosa distinta, aunque también es confuso, primero porque la terminología del Código Civil muchas veces es confusa y segundo porque también consiste en sumar y después dividir, pero la finalidad es. Se trata simplemente de tener en cuenta las donaciones hechas por los herederos forzosos en la partición para darnos en ese momento. En la partición, el 35 dice que el heredero forzoso deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante a título lucrativo para computarlo en la cuenta de partición. Es decir, en este caso, ya no son todas las donaciones, únicamente son las donaciones que se han hecho a los herederos forzosos. Y herederos forzosos en sentido técnico, no legitimarios, sino que además de ser legitimarios, tienen que haber sido instituidos herederos, o al menos en un acuerdo. La mayoría de la doctrina considera que es un negatario participo y es legitimario, también se le aplican las normas de la corrección. Y la segunda diferencia es que es disponible, como vamos a ver, de acuerdo con el artículo 1036. O sea, el primer artículo la define y el 1036, el siguiente, ya dice que es dispositivo, es decir, que se puede dispensar de la colación. Mientras que la finalidad de la computación es muy clara, la finalidad de la colación es un poco menos clara. ¿Qué es lo que persigue la ley con la colación? Manresa, por ejemplo, decía que la colación tiene por objeto establecer la igualdad entre los coherederos forzosos en la sucesión del causante, evitando que alguno de ellos se beneficie doblemente. Y Alba Ladejo decía que el fundamento era moral y de equidad para garantizar la igualdad. Si eso fuera así, si fuera garantizar la igualdad y la equidad, le pondría la ley como impone las legítimas. Si es dispositivo, la finalidad no puede ser la garantía de la igualdad ni la equidad. La realidad es que de lo que se trata es de una, como dice con mucho más acierto, una sentencia reciente de 7 de enero de 2025 y también que lo reitera el 24 de marzo, que se basa en la presuposición legislador que el causante, si no dice lo contrario, querría que lo donado o legitimario sea un adelanto de lo que le pueda corresponder en su herencia cuando muera. Esto sí está bien. Es decir, la realidad es que la mayoría de los testadores, como nosotros sabemos, quieren igualar a sus hijos. Y efectivamente eso tiene un reflejo en la sucesión intestada, también en defectos también de voluntad, que es lo que presume la ley, o sea, que es lo que establece la ley, que va por partes iguales. ¿Por qué? También porque es una especie de presunción de la voluntad. Y, de hecho, yo lo que veo, que también estábamos hablando antes sobre la sucesión de las legítimas y la necesidad de suprimir las legítimas, yo lo que veo en realidad es más bien una obsesión de los padres por igualar a los hijos. A los casos muy excepcionales y es verdad que yo no se cambiado un poco, porque a mí yo cuando era más joven, su obligación legal es la legítima estricta de persona. Con el tiempo me he dado cuenta que en realidad los padres no persiguen tanto la justicia, sino la paz también. Entonces, ya respeto más esa obsesión por la igualdad y no les insisto tanto, porque a veces por la paz familiar pues hay que, por lo menos aparentemente, igualar a los hijos. Pero bueno, en cualquier caso, volvemos al tema. El fundamento de la colación es la voluntad general, presunta, de los padres de igualar a los hijos y que esa iguala, y que por tanto igualarlos se pretende que se iguale en general en todas las atribuciones a título gratuito, incluyendo las funciones
que se hizo en vida. Esto plantea el problema de cómo ha de manifestarse esa voluntad, que es uno de los temas cruciales para nosotros los voluntarios, ¿no? El 1036 dice que se colacionan salvo si el donante, bueno, que no se puede dispensar si el donante lo hubiera dispuesto así expresamente. ¿Qué consecuencia tiene esto? Primero, es necesario pensar en la donación, porque dice el donante lo hubiera dispuesto expresamente. Aparentemente sí, ¿no? Pero en realidad no. En realidad la colación se puede hacer en la donación, o sea, la manifestación es la dispensa o la donación, se puede hacer en la donación y se puede hacer después en testamento. Para reconocer por la diferencia y es depurado. No se cuenta y dijeran, no, solo se puede dispensar en el testamento. Pues bastaría hacer un legado solo se puede dispensar, perdón, en la donación. Bastaría con hacer un legado del testamento diciendo que se lega el valor. Se extraen las numerosas sentencias que lo prevén y además dicen que de alguna manera participa un poco de la naturaleza de la votación o la dispensa de relación, las manifestaciones o la relación de las disposiciones mortis causa y por tanto son esencialmente revocables. Cuanto a la forma, esa misma semejanza con las disposiciones mortis causa sí parece que se tiene que hacer o bien en documento público o bien en testamento. Y en cuanto al carácter expreso de la donación, pues de la dispensa, de nuevo aquí yo creo que tenemos que remitirnos a las reglas de la interpretación de las disposiciones mortis causa, que de nuevo la ley en la interpretación de las disposiciones mortis causa, la ley es la voluntad del testador. Y en ese sentido, hay una sentencia también de 29 de julio de 2013 que expresamente en relación con las donaciones dice que el Código Civil abandonó el rigorismo formal literalista de la tradición romana y que la calificación como mejora de la donación no puede quedar prejuzgada por una mera interpretación literalista. Tiene que buscarse la voluntad del testador. Voluntad del testador que se tiene que buscar, la voluntad del causante aquí, que se tiene que buscar, como hemos dicho, o bien en la donación, que se hace en documento público, o bien en el testamento, pero que no excluye la prueba extrínseca, es decir, que podemos tener en cuenta también los actos coetáneos y posteriores del testador u otros documentos que hubiera firmado, aunque no estén en documento público, es decir, cualquier tipo de prueba que de alguna manera aclare cuál es la voluntad del causante, ¿no? Eso es importante para el caso que tenemos que resolver, el primero de la colación. Lo de la prueba física ya se lo saben, que tiene algunos límites, que no puede ser directamente contraria, obviamente, a la manifestación hecha en testamento o, en este caso, en la donación, pero sí que puede integrar, tiene una función integradora de la voluntad. Está claro, por tanto, que aquí la ley es la voluntad del testador. La cosa es que nosotros tengamos que evitar en todo lo posible que haya que interpretar con pruebas extrínsecas. Tenemos que procurar que quede todo muy clarito en la donación o en el testamento para que no haya discusiones. Pero ahora vamos un poco al tema central, que era el tema central para resolver los dos casos que he dicho antes, que es cuándo y cómo se valoran esos bienes. Se hace la donación en un momento, la computación o la población se tiene que hacer en un momento distinto. ¿Qué pasa con esos valores? ¿Cómo valoramos? Hay dos temas, uno menor, que no voy a detener. Bueno, todo esto en la versión escrita estará más detallado, con todas las referencias a jurisprudencia, etc. Pero vamos, en la computación, la idea es que para el momento, para fijar si se infringe o no la legítima, es el fallecimiento, porque el 818 dice que para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes que quedaran a la muerte del testador. Y entonces, aunque no dice nada de la computación propiamente dicha, pues si se valoran los bienes en el momento del fallecimiento, también las donaciones deben traerse para ver si se infringe la legítima al momento del fallecimiento. Siempre que se haga después, porque la participa transcurre mucho tiempo desde la
fallecimiento y la partición, pues se apliquen pues, intereses de demora si se han reclamado, se aplique la actualización del valor del dinero para evitar injusticias patentes. Mientras que en el caso de la colación, ahí sí está determinado en la ley que dice que el valor, dice que se traerá el valor que tenía al tiempo de la bueno, se cambió, todo esto cambió en el año 81, como ahora voy a decirles. Pero dice que es al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios y en el 1035 habla de la cuenta de la partición, con lo cual la colación sí es en el momento de la partición cuando se valoran los demás bienes. Pero lo importante es la determinación del valor, es decir, ¿por qué valor los computamos, los colacionamos en este momento, en el momento del cumplir, en el momento de la participación? Podemos seguir tres sistemas, ¿no? Básicamente. Primero, el puramente nominalista. Es decir, pues si donaron 100.000 euros o, ya no me acuerdo cuánto eran 100.000 euros en pesetas, pero bueno, de lo que fuera. Se donaron 100.000 euros en el año 70, pues se traen a colación y se traen a computación 100.000 euros. El segundo sistema sería decir, no, vamos a tener en cuenta la depreciación del dinero. Es decir, si se ganaron 100.000 euros en el año 70, cogemos el índice de precios al consumo y lo actualizamos a día de hoy, que supone a lo mejor pues 4 veces, sí, 4 o 5 veces más, quizás 8 veces más. O podemos utilizar otro sistema, es decir, no, cogemos el bien que se donó en aquel momento, en el año 70, y ese mismo bien, ¿qué es lo que vale hoy? ¿Vale? Que estamos viendo que se hace con las casas de acuerdo con el artículo 1045. Esas son tres formas de hacerlo. Antes del 81, de la reforma 11 de 1931, el sistema era puramente nominalista. Tanto el 818 como el 1045 decían que se traería el valor de los bienes al tiempo de la donación. Pero esto cambió en el año 81. Pero no cambió de la misma manera. En el artículo 818 simplemente se suprimió la última frase que decía que se computarán las donaciones hechas y tal. Se suprime simplemente en el tiempo que las hubiera hecho. Se suprime esto. Y en cambio, en el 1045 se sustituye en el tiempo que las hubiera hecho por al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios. Entonces, pues todo esto nos deja un poco descolocados, ¿no? Porque a ver cómo interpretamos esto y sobre todo cómo interpretamos el 818 que no tiene ninguna regla. Por eso aquí voy a darle la vuelta al marco temporal por el cual se producen estas operaciones, que primero es la computación para ver si se legítimas y después de las operaciones se realizan. Como aquí no está regulada la colación, voy a empezar con la operación y después seguiremos con la computación. Porque aquí sí tenemos una regla, ¿no? La regla general es el artículo 1045, que dice que es valorar el mismo bien donado al tiempo de la partición. Es decir, de las tres opciones que teníamos, que eran nominalismo, la segunda, la actualización del valor de entonces al día de hoy, y tercera, coger el valor del bien que se dio entonces, se opta por la tercera. Es decir, el mismo bien se valora ahora. Lo que pasa es que se añade que el aumento anterior o físico posterior de la donación será a cargo o riesgo del beneficio del donante. ¿Esto es conforme con el fundamento que hemos visto? Pues bueno, parece que sí, ¿no? Si imaginemos un padre que dona a que tiene 3 casas, 2 hijos se casan antes y le dona a cada uno de sus hijos una casa. Así que dependiendo en el momento en que él fallece y cuando él fallece le queda una casa. Pues si la voluntad de igualar, si yo quisiera igualar a mis hijos y tuviera esas 3 casas y me muero, parece que la voluntad es que efectivamente se valoren las casas que di, no por el valor que tenían entonces actualizado, sino por el valor que tienen ahora, pues como de verdad quedan igualados, ¿no? Por lo cual, yo creo que en eso estaba pensando el legislador, también estaba pensando, obviamente, en la donación de bienes físicos, porque hablaba del aumento o deterioro físico posterior a la donación y su pérdida total, causando culpable, serán a cargo del riesgo o beneficio del donatario. Entonces, con esto, el 1045 pues funciona razonablemente bien, es decir,
igualamos por lo que vale si estuviera vivo, querría igualar a mis hijos, si pudiera, y si yo fuera el causante, y con la única norma extradicional para evitar el enriquecimiento injusto. Si yo le doy un solar o una casa y mi hijo ha hecho 3 pisos por uno de mis hijos, estos 3 pisos más, pues obviamente esos 3 pisos que él ha pagado no se tienen que tener en cuenta en el pago, ¿no? O sea, simplemente una norma de ajuste para evitar el enriquecimiento injusto. Hay algunas sentencias, una del 92, que dijo que, por ejemplo, el cambio de calificación de un inmueble debía entenderse en beneficio de la herencia, ya que bueno, no había hecho nada el hijo y que, por tanto, si ese bien que había donado menos, pues se había convertido en urbano y valía 20 veces más, pues tenía que valorarlo por el valor que tenía. El problema es que esto funciona bien cuando tenemos bienes físicos y todos existen en el momento del fallecimiento, pero empieza a funcionar menos bien cuando la cosa se complica, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se enajena? Es decir, que yo le doy una de las casas a mi hijo, pasa una mala racha o decide que se va a vivir a otra ciudad y lo vende. Resulta que cuando llega el momento de la partición ya no tiene ese bien. Y tiene algo que vale o mucho menos o mucho más. Valoramos el bien agregado, eso a lo mejor ya no es tan justo, ya no igualo tanto a mis hijos. Quizás lo que en ese sistema sea recurrir al 2, ¿no? A la opción 2, que era actualizar el valor. En particular, actualizar el valor por el que lo vendió en un determinado momento al momento de la partición. Y eso es lo que defiende la doctrina, Ruth, Roca Juan y otros, y también algunas sentencias como y no dentro del Supremo, pero sí de audiencias provinciales, por ejemplo, en casos de expropiación. Y bueno, y parece que esa solución, aunque no es la más ajustada al artículo 1045, porque el artículo 1045 dice que el deterioro o pérdida se cuenta con sueldo natal, por lo tanto, es una pérdida jurídica y el vendido mala suerte. Pero sí parece más adecuado a esa voluntad resulta que es el verdadero. Esta es la solución, además, que ha adoptado curiosamente el Código Civil catalán. ¿No? Pero el Código Civil catalán, 451.5, sí dice, aplica esta regla de la actualización del valor en el momento del año. También tenemos un problema con el dinero, porque claro, el estado físico, no estamos hablando del estado físico del dinero, vamos a hablar de ese dinero al día de hoy, por lo menos no directamente. Ha sido el Tribunal Supremo, con sentencia 20.5, dice que el 1045 no contempla el caso concreto de las donaciones consistentes en dinero, pero que teniendo en cuenta la finalidad de la norma, que es bastante clara, pues se debería aplicar la actualización con el IPC, que es también un sistema que se utiliza en otras normas, como el de derechos humanos y muchas otras. ¿Vale? Entonces, también dice el Tribunal Supremo, en otro caso, una sentencia del año 2011, en la cual con el dinero, ya nos acercamos al caso nuestro, con el dinero se había comprado una casa. Entonces se discutía si había que correlacionar el valor de la casa que se había comprado con el dinero. Y el Tribunal Supremo dice que se correlacione el dinero, que es lo que había comprado. Y también dice, en otros casos, también dice que, por supuesto, no sería que correlacionar lo que hubiera podido adquirir. En otras sentencias se reclamaba que se actualizara no con el IPC, sino con si se hubiera invertido en bonos del Estado. Eso puede tener cierta razón. Lo mismo habría que aplicar lógicamente a la condonación de créditos, que a veces sucede, ¿no? Que es algo que está mismo y después ser condonado. Pues obviamente eso es una deuda dineraria y por lo tanto yo creo que hay que aplicar lo mismo que un caso mucho más complicado, sin embargo, que se parece al caso 2, que era de computación, pero que podía haber sido también un caso de fundación, y hay una sentencia sobre esto, es el caso de donación de participaciones de sociedad, en particular de sociedades cerradas, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso?
Es decir, aplicamos la regla del valor de las acciones que tienen en ese momento. Hemos visto, nosotros hubiera sido un caso de colación, pensar desde el punto de vista. La Comunidad de Sentencia del 23 de 2016 que opta por esta aplicación en caso de computación norma de recomendación. En el momento de la participación. Y lo justifican diciendo que en realidad era un plazo breve, 5 años entre la donación y la. Y además en una época expansiva de la economía española. De 7 y de 90. Y un crecimiento, un aumento de valor sustancial. Dice que ese aumento de valor tiene que colaborarse. Yo creo que eso, en ese caso puede estar bien, pero a mí la argumentación que da el Tribunal Supremo diciendo que, aunque él había sido administrador, pero que no había hecho nada extraordinario y que el aumento de valor correspondía simplemente a la evolución general del mercado, una evolución propia, justifica ese elemento, como si fuéramos de mejora, ¿no?, del que habla el artículo 45.2. Yo creo que no tiene suficientemente en cuenta la voluntad del testador. Debería haberlo justificado en la voluntad del testador más que en el mercado. Porque si la voluntad del testador hubiera sido otra, pues no hubiera procedido la colación o no hubiera procedido esa. En particular, yo pienso que en otros casos, sobre todo si la donación otorga al hijo una situación de control sobre la sociedad, la regla que habría que aplicar sería la de actualización del dinero, porque es imposible en una sociedad saber si la evolución de esa sociedad se ha debido al buen o al mal comportamiento del administrador o a la economía o además influye en otras cosas. Hay que tener en cuenta que en el 49 dice que los frutos no se tienen que traer a la acción. En una sociedad, quien decide si se reparten o no dividendos es el que tiene el control, ¿no?, el mayoritario. Entonces, sería absurdo que porque el dueño o el hijo que tiene el control de la sociedad decide no repartir dividendos para capitalizar esa sociedad, eso beneficiará después a sus hermanos. Mientras que si extrayera todo lo que puede de esa sociedad, pues entonces poblacionaría mucho menos, ¿no? O sea, yo creo que habrá que estar al caso concreto, pero en particular el hecho de que el causante o el donante otorgue de alguna manera el control o la administración al hijo debería llevar a una valoración distinta, es decir, valoración por actualización y no valoración por actualización por IPC y no valoración de los propios bienes de salud. Hay que tener en cuenta que esto no es el artículo 45. El artículo 2045, como hemos dicho, está pensando en bienes físicos y el Tribunal Supremo ha dicho que en relación con el dinero, por ejemplo, que el 1045 no es directamente aplicable, con lo cual habrá que ver en cada caso cuál es la voluntad del causante, teniendo en cuenta esos otros elementos relacionados, ¿no? Y pasamos, y entonces, bueno, el problema es que con todo esto que hemos visto, yo no soluciono mi problema como quería, porque resulta que la hija que recibió el dinero con el que compró la casa, si seguimos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tiene que colacionar el valor actualizado del valor y el valor actualizado de lo donado y, por tanto, se queda con el 90% de la casa restante, lo cual supone, como ya tiene una casa que vale igual que la de sus hermanos, heredar el doble que sus dos hermanos, lo cual, para una institución que pretende la igualdad entre los hijos, pues es un poco raro, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que hay simplemente es que interpretar la voluntad del causante. La voluntad del causante, que a dos hijos les da una casa y a otra le da dinero para una casa, es que estaba en la misma calle que una de las casas de los otros hijos, es evidente que no puede dar lugar a una desigualación tan grande, sino que habrá que aplicar el mismo criterio de valoración a las donaciones. O se aplica a todo lo que valió cada casa, de acuerdo con el IPC, o se valora lo que se donó en su momento, ¿no? Yo creo que eso es la manera lógica de resolver ese caso
que en este supuesto se acompañaría de esos actos comunitarios y posteriores, la cercanía de la donación, el hecho de que el causante pues solo tenía esas dos casas de valor semejante, la propia, otra que poder donar. Por lo tanto, si tenemos en cuenta eso, el espíritu y finalidad de la norma, que es la voluntad presunta del causante, pues en este caso nos llevaría a que esa casa que queda igual a los 3 hijos. Vamos a la computación ahora. El problema de la computación es que no tenemos regla. En el artículo 818 lo único que hace es suprimir la referencia al momento de la donación y no dice nada. ¿Significa eso que entonces no hay que actualizar? No. Eso está claro en la doctrina y la jurisprudencia que se tiene que la reforma, esa supresión, sí pretendía tener en cuenta la depreciación del dinero. Esto resulta, bueno, primero de los propios antecedentes legislativos, ¿no? Estaba en el Congreso en ese momento un compañero nuestro que vive aún, que se llama José Antonio Escartín y Piens, que era diputado, y encontraron una intervención de José Antonio diciendo expresamente eso, ¿no? Que en relación con la computación, que lo que se trata en el nominalismo sería un supuesto verdaderamente injusto por motivos de inflación, ¿no? Hay que tener en cuenta también que estamos en el año 81, que había habido una hiperinflación en los años 70, acumulada entre el año 70 y el 81 era un 400% aproximadamente. Es decir, las donaciones hechas solo hace 11 años antes valían en realidad 4 veces más o 4 veces menos según se quiera ver, ¿no? Y después, el hecho de que se reforme simultáneamente el 1045 y el 818, aunque sea el 818 en forma incompleta, implica que se quiere reformar, o sea, que se quería tener en cuenta esta depreciación del dinero, ¿no? Eso está claro también en la jurisprudencia. El problema es si tenemos que aplicar aquí el artículo 1045. Es decir, si traemos los propios bienes al momento del fallecimiento para computarlos o lo hacemos con el IPC. Hay una cierta tendencia a aplicar el artículo 1045 que yo creo que es comprensible. Pero lo único que tenemos es el 1045. Después hay una cierta confusión, incluso en el propio Código Civil, en la terminología y en las instituciones. Y entonces se dice, bueno, pues entonces vamos a aplicar el 1045. Porque además el 1045, aunque el fundamento de las instituciones es distinto, el fundamento de la actualización del valor es el mismo, que es la inflación, ¿no? Entonces, esto tiene algún reflejo en la jurisprudencia, en particular una sentencia de año 2007 que dice que aunque está referido a la colación, no hay obstáculo para aplicarlo a la computación por una identidad de razón. Y esto, incluso, como decía antes, ha pasado al Código Civil catalán. En el Código Civil catalán sí hay una remisión expresa de la computación a las normas de valoración de la población, con lo cual ahí sí parece inevitable aplicar una norma que es muy semejante a las del 1045, que es decir, extraer los propios bienes donados al momento de la computación. Yo creo, sin embargo, que en el derecho común no es esa la interpretación correcta. En primer lugar, porque la jurisprudencia que hemos dicho, a pesar de esa manifestación que parece trasladar el 1045, esta sentencia se refiere a un caso de computación de una donación de dinero, con lo cual lo que aplica no es la regla de llevar el dinero al momento ese, sino justamente la regla de actualizar con un límite. Por esa sentencia no nos sirve para el caso de las acciones, que es el que estamos viendo. Yo pienso que hay que aplicar siempre el criterio de la actualización del valor de lo que se donó entonces. Es decir, ir al momento de la donación, coger el valor que tenía ese momento y actualizar. ¿Por qué? Pues por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque aquí no se trata de igualar. O sea, aquí de lo que se trata es de que no se disponga más de lo que se puede disponer en el testamento. El artículo 636 dice que ninguno podrá dar o recibir por vía de donación más de lo que pueda dar o recibir por testamento. Se está refiriendo al momento de hacer la donación. Ahí es el momento en que no podemos dar más de lo que deberíamos dar. Es verdad que no lo sabemos porque no sabemos lo que tendremos cuando vamos a morir, pero el momento crítico
es evidentemente el de la donación. Ahí es donde no hay que infringir la legítima. Pensemos también en el caso de los bienes enajenados. No tiene ningún sentido, en el caso de una computación, que la defensa de la legítima dependa no del valor que tenga cuando se le donó, sino de cuándo lo vende después el que recibió la donación, que además en este caso puede ser un tercero, por lo cual es que no vamos a saber si lo ha vendido o no lo ha vendido, ni por cuánto en el momento, ¿no? Es decir, que ¿cómo vamos a traer a colación a comprar un bien que se donó a un tercero y tener en cuenta esa actuación del tercero? ¿No? Nos parece totalmente contrario a ese criterio de imperativo y objetivo de la legítima. Además tenemos, es absurdo también aplicar reglas distintas a distintos bienes, ¿no? Se aplicaría en el caso de cuando se trate de la. Tenemos también apoyo en distintos ámbitos. El artículo 645 que sobre las donaciones dice, reducción de donaciones, que los bienes que no pudieran ser restituidos se apreciarán por lo que varían al tiempo de la donación. Entonces, esto no quiere decir que no se tenga que actualizar porque ha cambiado el 818, pero hay una referencia concreta al tiempo de la donación. Y después hay otros artículos también muy interesantes en materia de gananciales. En 1358, por ejemplo, que todos conocemos bien, cuando hay un bien que tiene carácter privativo o ganancial con independencia del origen de los fondos, ¿qué es lo que se hace? Se obliga a reembolsar el valor satisfecho actualizado. Y más interesante todavía es el 1397, cuando se trata de los bienes gananciales de los que se hubiera dispuesto sin tener legitimación para ello. ¿Qué pasa? Que es una especie de disposición indebida, igual que es una disposición indebida del 636 cuando dispones de más de lo que pudieras disponer por testamento. Y en ese caso, ¿cuál es la regla? Pues el importe actualizado tenía que ser enajenado. Yo creo que está claro, una interpretación sistemática del 818 nos lleva a esa regla. De hecho, esta es la regla que en muchas otras veces en el Supremo simplemente se habla de la actualización del valor y en dos sentencias que he encontrado, por encontrar sobre interpretación el Tribunal Supremo de la Audiencia Provincial de Madrid y de la Audiencia Provincial de Alicante, en caso de donación de acciones de parte de sociedades cerradas, dicen que hay que valorarlo en el momento de la donación y no en el momento. Ni siquiera hace referencia al artículo 1045. Yo creo que hace bien, porque el 1045 solo se puede aplicar analógicamente y en este caso yo creo que no hay identidad de razón. Bueno, y ya voy a pasar, que se nos hace tarde, a la parte notarial, ¿no? O sea, una vez visto esto, bueno, esto de la computación obviamente sí me resuelve el caso del empresario exitoso que ha multiplicado por 10 el valor de su empresa. En este caso, claro, resultaba especialmente curioso que los que habían querido salirse de la empresa y habían vendido todas sus participaciones a precio, quisieran, pues 20 años después, aprovecharse del trabajo de las reservas acumuladas que había repartido dividendos en empresa. Allí, en caso de computación, yo creo que es la regla general. En este caso, incluso en el caso de colación, dadas las circunstancias, también tenía que haberse aplicado la regla a mi juicio. Pero entonces veamos el notario. Los notarios, ¿qué podemos hacer en toda esta historia? ¿Qué precauciones debemos tomar ahora que se hacen tantas donaciones? Pues, los pleitos en los que han terminado, por ejemplo, estas operaciones. Ya sabemos nuestras obligaciones, que son aconsejables, los medios jurídicos más adecuados para todos los ilícitos. En realidad se trata, hay dos elementos, ¿no? Por un lado se trata de cubrir la voluntad de la persona que viene a hacer una escritura y adaptarla a la ley, y por otro lado de explicar todas las consecuencias de lo que hace para que sea consciente de ellas y que esté un verdadero consentimiento. Todo con la finalidad, pues, tanto de garantizar la libertad, o sea, la expresión de la libertad de los otorgantes, como la seguridad jurídica, que es la otra vertiente de nuestra acción, de evitar los problemas. En el caso de la computación, como es una norma de carácter imperativo, pues a lo mejor pensamos que no podemos hacer, no tenemos que hacer nada, ¿no? Pero yo creo que si hay una labor pedagógica y después el hecho de que conozcan las consecuencias implica la necesidad de explicarles que las donaciones se tienen en cuenta para la computación de las legítimas
Y yo creo que es bueno que figure en las donaciones, y de hecho se hace así muchas veces, ¿no? Se dice que manifiestan que no lesionan los derechos de legitimarios. Porque es una manifestación un poco excesiva porque, quién sabe, es decir, podemos morir sin un duro y por poco que represente eso a nuestro patrimonio no representa. Pero vamos, yo creo que es suficientemente expresivo y a lo mejor no prevé, se podría sustituir por no prevé que vaya a producir un efecto contra la legítima. Pero vamos, yo creo que eso es bueno explicarlo y es bueno también que conste en la herencia. Mucho más luego podemos hacer el tema de la colación, ¿no? Y en el caso de la colación, realmente ahí podemos intervenir en tres momentos, no ya solo en el momento de la donación, sino en el momento de la donación, en el momento del testamento bueno, y en el momento de la partición, aunque de otra manera. En el momento de la donación, evidentemente tenemos que preguntarle si es o no colaborable, y eso siempre se suele poner en la... Pero si no se pone nada, ya saben que es colacional. Es muy frecuente que nos digan, bueno, sí, pero es que a nosotros les voy a hacer una donación o ya se la he hecho y tal. Yo creo que ahí hay que ir un poquito más allá y decir, a ver, ¿cómo le ha hecho la donación? ¿Lo ha hecho formalmente? ¿Lo ha hecho formalmente? ¿Qué es lo que puso? ¿Era relacionable? ¿No? ¿Y cuándo va a hacer las próximas donaciones? Porque si no sabe cuándo va a ser, porque su hijo vive en Estados Unidos y ya veremos, pues a lo mejor es mejor que la haga como relacionable. Vamos a hacer un poco más de indagación. Si va a ser colacionable, después de ver todo este lío que hemos contado con las valoraciones, yo creo que hay que preguntarle si quiere establecer alguna regla de colación. Es decir, si son donaciones de dinero, da igual porque está suficientemente claro en la jurisprudencia. Pero si son donaciones de bienes, hay que tener en cuenta que las donaciones de bienes tiene el problema de que hay que valorarlo después en el momento de la herencia. Y tener en cuenta también si se han hecho otras donaciones. Y decir que no solo puede dispensar el colación, sino que también puede establecer normas sobre la valoración. Decir, oye, pues yo lo valoro ahora y así tienen que hacer tasaciones, lo valoro ahora y digo que se actualice con el IPC, o yo quiero que este valor sea X, o quiero que su valor sea más bajo que el de mercado, porque yo no se trata de venderlo, siempre teniendo en cuenta que solo va a influir sobre la computación, sobre las legítimas, pero que hay una libertad que puede ser simplemente para alterar las reglas, para poner la regla de actualización o para hacer un valor concreto que yo creo que puede ser útil, ¿no? Mucho más importante en el caso de acciones o participaciones. Eso es fundamental que se haga, que se diga cuál va a ser la valoración, si se ha tenido valoración en ese momento, si tiene que valorar estos. En principio, si uno no se busca crear una empresa, lo que dejamos es que se diga que se valore al valor actual y después se actualice. Si se trata de adelantar una pequeña participación en una empresa familiar, la cual van a obtener los otros después, más tarde, el resto, pues lógicamente sí se practica la regla del 45. O sea, no hay una regla única, hay que ver en cada caso. Todo eso precisamente me ha llevado a pensar sobre la conveniencia de que las donaciones se hagan en escritura pública, porque ahora en Madrid una reciente ley prevé que las donaciones que sean, ya saben que en Andalucía, en Madrid, bueno, la mayoría de los sitios en los que admiten la reducción, las bonificaciones, obligan a que se hagan documento público con cierto control de la situación. Pero es muy importante que se haga un documento público para tener un control de la computación y de la ecuación, si no, porque esto es prácticamente ignorable. Pero esto en Madrid lo han quitado ese requisito para los menores de 10 euros, porque se pueden hacer varios, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo que nos deberíamos adelantar nosotros y pedir, o sea, nos vamos a dar una reducción arancelaria. Yo creo que hay que hacer una tarifa para las donaciones de menos de 10 euros, porque a mí me resulta un poco complicado hacer las facturas de las aportaciones a patrimonio invertido, entre otras cosas, que hacerlas todos los años y sobre la progresión en escritura pública, y a veces salen unas cantidades que no se corresponden con lo que debería ser para las cantidades donadas. Pero bueno, esto es el pero después queda el momento de... El momento de testamento quizás es donde más nos tengamos que fijar para el tema de la donación. Como hemos visto,
se puede modificar la población en el testamento. Y los que vienen a hacer testamento realmente tienen muy claro lo que quieren, pero tienen mucho que no han hecho con cómo. Y entonces yo creo que una que mucha gente ha hecho donaciones, ¿no? Porque no es en Madrid, ¿no? Como ciudades de los países se puso la comunicación. Nosotros tenemos que empezar a preguntar a la gente si ha hecho donaciones y qué quiere que se haga con ellas. La mayoría de la gente lo tiene claro y quiere que no se haga nada. Es decir, que lo que hay que introducir en los testamentos, casi como una cláusula de estilo, es que no se colacione nada. Porque ellos ya en el testamento o los instituyen por igual o le hacen los legados correspondientes y evitamos un montón de posibles problemas y discusiones. Si te digo esto, si te digo lo otro, si tiene un carácter de legado de educación, no te lo digo porque me da la gana. Entonces, yo creo que eso debería ser una pregunta básica y normalmente la regla sería hacer por no. Si no es el caso, es decir, si quedan cosas que compensar, pues si es posible aclararlo también en el testamento. Estoy pensando en testamentos de mayor, ya de más de 60 años, que son los que han hecho donaciones y los no van a cambiar tanto su patrimonio, ¿no? Y en ese caso, pues confirmar o cambiar las donaciones y también establecer las normas que igual que he dicho antes en la donación, establecer normas de donación. Es decir, bueno, sí, yo le di esto, pero quiero que se funcione así. Y yo las valoraciones de estas casas que di van a ser, yo lo calculo a día de hoy y que se actualicen, y así que no tenga que haber pasadores y se lo dejo fácil al contador partidor o a mis herederos simplemente. Y después ya por último queda la partición. Pues la partición ya está todo el pescado vendido, pero también tenemos que asesorar. También tenemos que asesorar a los herederos, al contador partidor y vamos ahora a aprobar la partición, si es un contador partidor activo. Por lo cual aquí pues tenemos que aplicar un poco los criterios que hemos ido viendo, ¿no? Porque ya les tengo que soltar. Básicamente, esto al final es una recapitulación, o sea, ya lo hemos visto. En este caso, la actualización con el IPC y en la colación tener en cuenta sobre todo la voluntad del testador, perdón, causante, que se contesta en el testamento y tener en cuenta también en general toda la situación familiar y las circunstancias accesorias. Espero que no haberles aburrido demasiado y muchísimas gracias. Gracias, Edmundo. Muy ilustrativa la conferencia. Pues ahora tenemos una copa y un español, como se suele decir, para comentar contigo todo esto. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.